Estamos exponiendo este capítulo 24, que es la última semana de Cristo Jesús en su ministerio en la tierra, de sus advertencias de los últimos días. Y en capítulo 24, después de haber estado en el templo y haber ministrado, compartido con el Sanhedrín, con los sacerdotes y con los fariseos y también los religiosos judíos que le dieron la espalda al Señor, Él sale del templo y se encuentra con sus discípulos, y sus discípulos le hacen 3 preguntas, de las cuales el Señor responde estas preguntas. Y en el versículo 29 nos advierte de que en este mundo íbamos a tener tribulación, que no nos iban a aceptar. Y aún más, el Señor nos garantizó que como creyentes íbamos a pasar por diversas pruebas, tribulaciones, persecución. El Señor le dice a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicción, en el mundo. Pero sabemos que ya no somos de este mundo. Fuimos rescatados de las tinieblas, su luz admirable. Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial, de donde esperamos a Cristo Jesús descender por su iglesia. Y usted sabe, cuando estábamos en la escuela, o a veces que vemos carreras deportivas, pero todos estuvimos en la escuela y teníamos que hacer, ¿se acuerda? Teníamos que hacer educación física, y una de las cosas que nos hacían es correr, ¿verdad? 100 metros, 50 metros, resistencia. Y antes de comenzar la carrera, decía el profesor de gimnasia: ¿listos? ¿Se acuerdan? ¿Listos? ¿Preparados? Y después, ¡ven! ¡Ya! Y uno tenía que correr. Si estábamos preparados, estábamos esperando que nos digan ya. Bueno, el Señor ya nos dijo las cosas que iban a ocurrir antes de su regreso, cuando Él viene con sus seguidores a establecer su reino terrenal. Pero como vemos, la iglesia es perseguida, los cristianos son perseguidos, no son aceptados. Y el simple motivo por lo cual nos persiguen, no nos aceptan, es porque hemos tomado la decisión de proclamar de que Cristo Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en algunos países el gobierno es el Señor, el líder general es el Señor. Eso es lo que ocurría en Roma. Es por eso que Roma declara, bajo el emperador Nerón, declara una guerra social contra los cristianos, porque Nerón no permitía que otros hablen de un rey soberano. Él quería ser rey de reyes. Él quería ser Dios en la carne. Él quería ser adorado y aceptado como el Dios sobre todos los dioses. Esto quiere decir que los paganos, los politeístas de la época, podían tener su religión, siempre y cuando aceptaran que Nerón, el César, era el sumo Señor sobre todas las cosas. El decir que Cristo Jesús es el Señor de señores rompía la ley, y la penalidad, muerte. ¿Estamos viviendo los últimos días? ¿Cree usted que sí? ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto a los últimos días? Pues nos enseña en Mateo capítulo 4,
días de guerras, engaños, hambres, pestes. Es por eso que estudiamos la palabra, para confrontar los últimos días confiando y con esperanza en el Señor. En un mundo donde persiguen a los cristianos, el cristiano no se tiene que sorprender, porque el Señor ya nos ha advertido. Desde el momento que dijimos sí al Señor y no al mundo, nos hemos preparado para correr una carrera, para pelear una batalla. Y cuando hablo de pelear es lucha libre, donde no hay descanso, donde continuamente se debe de luchar. ¿Está usted listo? ¿Está usted preparado? Entonces, ya, a vivir la vida del creyente, a vivir la vida del discípulo, siervo de Dios. Y si tenemos que ser tratados como mártires, so be it, que así sea. ¿Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por nuestro Señor y Salvador, quien, siendo Dios en la carne, sufrió el cruel castigo que nosotros merecíamos? Y si nuestro Señor sufrió siendo inocente, nosotros siendo culpables, ¿no somos capaces de sufrir por Él? La respuesta es retórica. Claro que sí. Pero no estoy hablando del cristiano que tiene el cristianismo como una creencia o que tiene simplemente el título de cristiano. Para ser cristiano se necesita ser discípulo del Señor. Eso es lo que la palabra nos enseña. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y la palabra cristiano aparece únicamente 3 veces en la Biblia, nada más. La primera vez en una forma positiva, las otras 2 en una forma negativa. Nos enseña a nosotros en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová Dios y oye la voz de su siervo? Pregunta. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Oremos. Padre Santísimo, Señor, te pido que me des la atención, el corazón, la mente de estos mis hermanos y hermanas, de tu pueblo, que nos hemos reunido en este tu día, en el día del Señor, para poder venir y adorarte en espíritu y en verdad, y declarar nuestro amor hacia ti. Y este es el mismo amor, Señor, que tú derramaste en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que nosotros también podamos pagar el precio de ser llamados como Cristo, cristianos. Que tu palabra, Señor, pueda penetrar, que nos pueda enseñar, que nos pueda instruir, para que no sea sorpresa cuando nosotros también tengamos que pagar el precio. Estamos listos, Señor, a servirte, a representarte como embajadores del reino de Dios. Y tú ya nos has preparado, nos has dotado, nos has capacitado y estamos preparados para sufrir lo oprobio, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Ya. Amén. La palabra del Señor nos dice en San Mateo, versículo 9 del capítulo 24. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces, el Señor dice, entonces contestando las preguntas que los discípulos le hicieron cuando se sentó
en Monte de los Olivos. Esta es la predicación del Monte de los Olivos, mejor dicho, la enseñanza, el discurso. Y déjeme decirle que la iglesia de Cristo Jesús ha sido perseguida desde su comienzo. ¿Cuántos dicen amén? Las tribulaciones de los discípulos de Cristo Jesús. Esto es algo histórico, la misma historia de la iglesia nos enseña de que los discípulos de Cristo Jesús fueron maltratados, no fueron aceptados, pero aún así seguían seguían compartiendo, seguían predicando. Pedro, la noche que el Señor fue arrestado, 3 veces los negó. La tercera vez con una maldición: yo les he dicho a ustedes que a este fulano, sultano, mengano de tal, no lo conozco. Con temor, con miedo, negó a su Señor y Salvador. Pero no es hasta que viene el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. No es hasta que finalmente fueron obedientes y fueron capacitados, preparados para la lucha, que tanto Pedro como los otros apóstoles y discípulos comparten el Evangelio de Cristo Jesús. Y varias veces fueron arrestados. Aún más, fueron golpeados, fueron castigados. Y con orgullo mostraban sus espaldas que fueron lastimados por pagar el precio de ser llamados como Cristo. Fueron encarcelados. 11 de ellos fueron mártires. Murieron por causa de ser discípulos de Cristo Jesús. Únicamente Juan, después de haber sido hervido en aceite, sobrevive y lo destierran a la isla de Patmos. Y ahí recibe revelación apocalípticas, de donde tenemos el libro de Apocalipsis. La revelación de Cristo Jesús a su iglesia para los últimos días. Esta es la historia de la iglesia de Cristo Jesús, que siempre fue perseguida. Como dije anteriormente, algunos de los discípulos sufrieron. El mismo Señor y Salvador, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, sufrió siendo Dios. Tomó la decisión voluntariamente de ir a una cruz. Aunque Pilato dijo: no encuentro nada mal en él. Es inocente, no ha cometido ningún delito para que los pongamos a muerte. Pero los suyos clamaron: crucifíquenlo. No tenemos Dios más que el César. ¿Usted sabe la abominación que es decir semejante cosa, especialmente para el pueblo escogido de Dios? No tenemos a otro Dios que al César. Nos sometemos a la posición del emperador. Nos sometemos al César como Dios. Y porque nos sometemos, demandamos la sangre inocente de este quien dice ser el rey de los judíos. ¿Y qué es lo que hace? Se limpia las manos de la sangre inocente de Cristo Jesús. En el libro de Hechos, usted lo puede ver, al primer mártir, Esteban, quien por predicar la palabra de Dios lo apedrean, lo matan. Y el mismo Pablo dice: y yo guardaba las ropas de los mártires. Pablo estaba presente y le trajeron la túnica, la capa, le trajeron la ropa de Esteban y se la presentaron y él lo aceptó como trofeo. Bien hecho.
Todo creyente debe y necesita morir según este religioso fariseo, este religioso judío llamado Saulo. Como estuvimos viendo en el video, hoy día sigue la persecución más que nunca. Más de 1 millón de cristianos fueron mártires en la primera década del año 2000. Del 2011 al 2020, más de 900,000 otros creyentes fueron puestos a muerte, torturados. Esto me muestra la realidad de la persecución de los creyentes. Esta es la realidad, tenemos la información. No es una farsa, no es una mentira, no es una propaganda, sino que esta es la realidad. Esto es lo que hoy vemos. Y en Estados Unidos decimos, bueno, pues por lo menos en Estados Unidos los cristianos no son perseguidos. Think twice. Piense 2 veces antes de decir semejante cosa. Viene una gran persecución, viene una gran tribulación. Nuestros hijos son enviados a la escuela, donde el gobierno los indoctrina para que se rebelen contra los padres. Esto es la realidad de hoy día. Después del high school se van a la universidad, o mejor dicho al colegio, y después a las universidades, donde hay una gran persecución por parte de los profesores, quienes uno de sus hobbies es poner en ridículo la creencia de los cristianos. Un joven de nuestra congregación, hace unos años atrás, me escribió una carta diciendo, pastor, tenía usted absolutamente razón. Cuando llegué a la universidad, el profesor dijo de filosofía, si hay algún cristiano aquí, por favor, no pierda su tiempo en tomar esta clase. No pierda su tiempo. Si usted es cristiano, se puede excuse yourself, porque lo voy a tomar de punto y voy a tomarlo como ejemplo de hacerlo usted un ridículo por su creencia. ¿Se imagina? ¿Por qué no dijo eso de los judíos? ¿Por qué no dijo eso de los musulmanes? ¿De los mahometanos? ¿De los budistas? ¿Por qué es que se la tuvo que agarrar de punto con los cristianos? ¿Se da cuenta? Pero esta es la realidad de hoy día. Jesucristo nos enseña de que, primero y principal, íbamos a ser perseguidos, y lo hemos leído anteriormente. Y una vez más, esta es la lista de los países donde es más difícil seguir a Jesús. No digo para que usted evite estos países, no, al contrario, si el Señor pone en su corazón para ser misioneros en estos lugares, si es que somos capaces de pagar el precio, si es que verdaderamente decimos, Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, si es que decimos. Es una lista simplemente de algunos de los países. El Señor nos enseña en Mateo capítulo 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y si lo aborrecen a ustedes, dijo el Señor, no lo tomen personal, no son ustedes a quien aborrecen, sino a quienes ustedes representan. Mi nombre.
Jesucristo, el Señor, el Mesías, el Verbo encarnado, Manuel, Dios con nosotros. Ahora tenemos que hacer una pausa aquí y poder explicar algunas definiciones de estas palabras que el Señor usa para darnos a conocer a qué se refiere de tribulaciones. La palabra tribulación que usa aquí significa piedra de molir. Y el mexicano se puede relacionar a esto porque no usan un mortero, no usan una piedra para moler los granos en alguna de las comidas, ¿sí o no? De la forma en que se apartaba el trigo, una de las formas era poniéndolo en una piedra de moler, como usted ve aquí. Ponía el grano en el centro, le daba vuelta a la piedra y lo molía. Hay veces que tenían una piedra más grande que estaba en su canto y mientras daba vuelta porque era demasiado pesado y se necesitaba un animal para producir la fuerza, y ponían ahí el trigo o ponían la cebada o ponían los granos y eran molidos. Eso es lo que el Señor dijo: van a ser llevados como el trigo es llevado a la piedra de moler. No va a ser fácil, en otras palabras. Van a pasar por diversas tribulaciones, van a ser llevados a tribulación, dice ahí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Tribulación, piedra molida. Y os matarán. Le van a quitar la vida. Eso es lo que quiere decir. No solo que van a pasar por diversas pruebas, por diversas tribulación, por maltrato, quebrantamiento, sino los van a matar. La palabra del Señor me dice que esto procede del enemigo, quien es un asesino. Y mire, si usted le da la oportunidad a Satanás no crea que lo va a ser su amigo. Él no viene más que a matar, destruir. Si lo puede destruir, lo va a destruir. Porque usted tiene que entender quiénes somos en Cristo Jesús. Somos embajadores del reino de Dios. Somos la nación santa de Dios. Somos el pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro mensaje. Ese es el Evangelio. Y es el mismo Pablo que nos enseña: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que transforma la vida de un mundano? ¿Qué es lo que transforma la vida de un ateo? ¿Qué es lo que transforma la vida de uno que no tiene propósito en la vida? El Evangelio de Cristo Jesús. La palabra de que Dios nos amó tanto que se dio a sí mismo por nosotros. Pero para poder aceptar este regalo de Dios, tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios. Hemos insultado al Creador. Y cuando nosotros reconocemos el insulto hacia Dios, nos arrepentimos. Y al arrepentirnos, entonces Dios nos perdona y nos limpia de todo pecado. Cuando lo confesamos, si confesamos nuestros pecados, es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Os matarán. La palabra aquí para matar, mártir. Mártires. Mártires. Podemos ver en Hechos capítulo 22, versículo 20, que los mártires fueron testigos del Señor.
testigos del Señor. Ahora póngase a pensar, hay veces que nosotros decimos, bueno, pues, qué lástima, murió por el Señor. No da lástima, es de gran testimonio. Imagínense, todos los apóstoles fueron capaces de decir no al César y sí a Jesús, aunque había un precio grande que pagar. Y seréis, dice ahí, y seréis aborrecidos. Aborrecido quiere decir despreciar, detestar, odiar, abominar, condenar. Por ese solo motivo de haber escogido únicamente a Cristo Jesús. El pueblo, el mundo, quiero decir, nos aborrece. Simplemente por una decisión que tomamos. No al mundo, sí a Jesús. Hemos tomado la decisión de vivir una vida nueva con esta creencia de que Jesucristo es el único camino a Dios, la única verdad, la única forma de ser salvo. Él y únicamente Él es nuestra esperanza. Por simplemente tomar esa decisión. Nada más. Todo se basa en una decisión. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen ellos que soy yo? ¿Que eres un profeta? ¿Que eres Juan el Bautista? No, que eres el profeta, el vocero de Dios. Que eres enviado por Dios. Pedro contesta, dice, tú eres el Hijo del Altísimo. Tú eres Dios encarnado. Tú eres la deidad completa del Señor. Le dijo, oh, Pedro, nadie te reveló esto más mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta noción de que tú has dicho que yo soy quien soy, edificaré que mi iglesia, y el infierno no va a poder prevalecer contra ella. Va a continuar, va a seguir. Es por eso que el Señor nos capacita, nos dota. A veces que yo me pregunto, si tengo que pagar el precio, ¿tendré la valentía suficiente? ¿Seré capaz de representar al Señor cuando vengan tiempos difíciles? Y como todo hombre, uno se preocupa porque no quiere fallarle, ¿sí o no? Pero nos olvidamos de que el Señor nos va a dar la gracia y la misericordia cuanto más lo necesitemos. ¿O no? Lo hizo por años. Lo hizo en la vida de sus siervos, sus representantes. Y como Dios no es excepción de persona, si lo hizo por ellos, también lo hará por nosotros. Los van a aborrecer, los van a despreciar, los van a detestar, los van a odiar, los van a abominar, los van a condenar. Mire, la palabra del Señor me dice a mí que en San Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En otras palabras, el Señor nos dice, no lo tomen personal. You're not that good. No te van a aborrecer a ti por ser quien eres, no, por quien tú representas. Cristiano quiere decir imitador de Cristo, como Cristo.
discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, representante de su maestro. Y eso es lo que el mundo odia. Porque no puede aceptar de que como estos toman la decisión de dar absolutamente todo a Cristo Jesús. Declaran que es Señor sobre todo Señor, el único camino, el único Dios. El mundo es religioso y por ser religioso tolera muchas cosas, ¿sí o no? Oh, tú tienes tu religión, tú tienes tu creencia, yo tengo la mía. Y vamos a tolerarnos para poder vivir tranquilo. ¿En serio? ¿Usted cree que el hombre puede vivir tranquilo? Estuve mencionando hace unos domingos atrás de que en la historia de la humanidad, únicamente 8% el hombre vivió en paz. De tantos miles y miles de años que dice que tiene la humanidad. Únicamente 8%. No es nada. No es nada. Estuve mencionando unos cuantos domingos atrás que la muralla más antigua que el hombre dice que es la más antigua, lo primero que se pudo escribir es guerras. Comienza con la guerra. Así que desde que el hombre comienza a escribir la historia, ¿comienza con qué? Con guerra. En San Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. Este es el Señor hablando. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, nosotros sabemos que en la historia de la iglesia de Cristo Jesús, sus seguidores han sido perseguidos. Hay información que hoy la persecución es más grande que antes. Más grande que antes. Y el Señor dijo, van a ser como dolores de parto. Más seguido, más grande. ¿Cómo podemos responder? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo responde el discípulo de Cristo Jesús? ¿Cómo responde el siervo del Señor sabiendo de que el Señor nos advirtió que íbamos a pasar por persecución, odio, rechazo? Vivimos en un mundo, usted sabe, que se echa a perder. Si puedo usar la palabra podrido. Es un mundo que se pudre de adentro para afuera. Lo podemos ver hoy día. Lo único que tenemos que hacer es observar, estar preparados, estar listos. ¿Cómo respondemos? Bueno, no quiero que conteste. Pero déjeme hacer una pregunta para examinarnos. ¿Se considera usted cristiano? No conteste. Pero piense un poquito. ¿Es usted un cristiano? ¿O es usted cristiano? Porque Estados Unidos dice que es una nación cristiana. No lo es. No lo es. Una nación que se aparta de Dios, ¿cómo puede decir que es obediente a Dios si ya se apartó? Y una nación que se aparta de Dios es una nación que Dios rechaza.
Entonces, ¿es usted un cristiano o es usted cristiano? Déjame hacer esta pregunta. ¿Es usted un buen cristiano? ¿O es usted cristiano? Porque usted pregunta hoy día, ¿es usted cristiano? Sí, yo soy. ¿En serio? Sí, yo soy. ¿Y a qué iglesia va? Oh, yo no voy a ninguna iglesia. Pero Dios sabe que tengo una relación con Él. ¿En serio? ¿No te congregas? ¿No dice la palabra que nos tenemos que exhortar al amor y a buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacer? ¿No es importante? Compartas, predique, invitas. Das a... Oh, no. Eso lo dejo para los que fueron llamados por el Señor. Todos fuimos llamados a declarar, a compartir sus virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y luz admirable. Todos fuimos. El Señor le dijo a la iglesia, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Entonces nos tenemos que examinar, escúchame bien, tiene que haber en nuestra vida cuando uno dice, bueno, ¿digo que soy o verdaderamente soy? Porque cualquiera puede decir yo soy, pero a la hora de los cubos, a la hora de cubos, ¿qué? Lo podemos ver en la vida de Pedro, ¿sí o no? Oh, no, por más de que estos te abandonen, yo iré a la muerte, a la tumba contigo. ¿En serio, Pedro? Come on, Pedro. ¿Pedro la piedra? No Pedro la piedra, más como Pedro la media. Porque cada vez que abría la boca es para meter la pata, ¿sí o no? ¿O no? Cada vez que abría la boca. Antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y el Señor le tuvo que preguntar 3 veces, ¿o no? Oye, Pedro, ¿tú qué decías? ¿Verdaderamente me amas? ¿Me amas lo suficiente? Interesante de que en español nosotros leemos que Jesús dice, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. No, Pedro dijo, tú sabes que te quiero. Y le tiene que preguntar otra vez. Hasta que finalmente Pedro dice, tú lo sabes todo. Anteriormente traté de decir muchas cosas para aparentar que era espiritual, pero no te puedo engañar. Puedo engañar a muchas de las veces, pero no puedo engañar a todas las veces, y menos a ti. Y es ahí donde el Señor le dice, ok, Pedro, ahora que verdaderamente llegaste a la realización, entonces te ordeno, apacienta mis ovejas. En Estados Unidos, usted tiene la libertad de la expresión. ¿Sabía usted eso? Estados Unidos tiene la ley de la tierra, la suma ley, según el gobierno, que es la Constitución de los Estados Unidos. En ella garantiza a todos los ciudadanos que usted tiene la libertad de expresión. En otras palabras, usted puede expresar el amor que usted tiene para con su Señor y Salvador. Nadie le puede decir que se calle la boca. ¿Sabía usted eso? Y si expresar el amor que tenemos para nuestro Señor y Salvador es orar, lo podemos hacer. Nadie nos puede decir déjense de orar. ¿Sabía usted eso?
Usted vive en un país donde le garantiza que la Constitución lo va a proteger cuando usted se exprese. Claro que tiene que ser en una forma pasiva, ¿verdad? No tiene que ser con una ametralladora ni con una granada, ¿verdad? Pero usted se puede expresar en el trabajo, en la escuela, en público. Usted se puede expresar. Y si usted se expresa cuando va al Señor arrodillándose, usted lo puede hacer. Nadie le puede decir, oiga, ¿qué está haciendo? No haga el papel de ridículo. Usted lo puede hacer. La Constitución lo apoya. Expresar su fe, su testimonio, su amor para Jesucristo. Usted lo puede hacer. No solo que lo puede hacer, sino que lo debemos hacer. Pero tiene que ser primero y principal en una forma genuina. No hacerlo simplemente porque como lo voy a hacer de todas maneras. No, tiene que ser algo genuino, algo de corazón. Algo que pueda testificar, algo que pueda dar a conocer. El mundo no tiene que reconocernos como creyentes fanáticos, porque ya tenemos bastantes de esos. Pero genuinos. Genuinos. Que dicen menos y hacen más. Decir menos y hacer más. Ya que nosotros sabemos que la gente va a recordar más lo que nos ve hacer que lo que decimos. Si decimos que amamos a nuestro prójimo, lo tenemos que demostrar, no simplemente decirlo. Estaba mirando diferentes videos de gente que dice odio a los cristianos. Y como curioso dijo, a ver, ¿qué dice este? ¿Por qué odia a los cristianos? Razón número 1. Dicen una cosa, hacen otra. Y vi varios. Y todos decían exactamente lo mismo. Dicen una cosa, pero hacen todo lo opuesto. Y es verdad. Muchos caen en esa trampa. Entonces, ¿cómo debemos de responder como creyentes, como cristianos? Bueno, primero, recuerda la bendición que el Señor tiene. Hay una gran bendición para aquellos que pasan por diversas pruebas. En Mateo capítulo 5, versículo 10, bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién dice esto? Cristo Jesús. ¿Dónde? En su primer sermón del monte, conocido como las bienaventuranzas. Ahora, tenemos que entender, ¿quiere Dios que nosotros seamos maltratados? No. Entonces, ¿Dios me va a poner en una situación donde yo tenga que sufrir para poder recibir la bendición de Dios? ¡No! Presta atención. Bienaventurados, doble bendición, los que son perseguidos por causa del bien. Estos tienen doble bendición. Estos son bienaventurados. Porque se mantienen en la verdad. No comprometen su creencia. Es la verdad. Y mire, la verdad es la verdad. Y usted me escuchó decir varias veces a mí, ¿cuántas mentiras se necesitan para cubrir una mentira? Usted miente una vez y la quiere cubrir, va a tener que seguir mintiendo, ¿sí o no? Pero la verdad es y seguirá siendo la verdad. Los cristianos eran conocidos como
los del nuevo camino. ¿Sabía usted eso? Antes de ser reconocidos como cristianos, evangélicos, creyentes, eran conocidos como los del nuevo camino. El camino a Dios, por medio de Cristo Jesús. La verdad, el camino y la vida. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo el Señor. Después de todo, mire, los mártires son recordados, ¿sí o no? Hombres y mujeres y siervos de fe. Usted puede abrir en el libro de Hebreos, capítulo 11. Primero comienza con la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después todo lo demás es una lista de héroes de la fe. Y muchos de ellos pasaron por persecución, rechazo, condenación, muerte. ¿Cómo respondemos? Primero, recuerde la bendición que es sufrir por el Señor. Segundo, la adoración. En toda situación o en toda mal situación, el creyente responde en adoración. Lo podemos ver en la vida de Pablo y Silas, que fueron arrestados y fueron puestos en prisión. Y el carcelero, después de recibir la orden, toma la decisión de ponerlos en grillos, le amarraban los pies con este poste así. Era un poste cortado por la mitad que tenía los agujeros para que puedan poner los pies. De otra manera era una tortura, no se podían mover. Tenían que estar sentados, no se podían parar, no podían caminar, tenían que estar sentados. Pero ¿qué es lo que hacen? Una vez que recibió el carcelero este mandato, los metió en el calabozo más de adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Y qué es lo que hacen? Comienzan a adorar a Dios. Comienzan a cantar himnos, adoración al Señor. Que todos los otros presos lo escuchaban. Y hubo un gran terremoto. Y las puertas se abrieron y los grillos se rompieron. Y el carcelero, en el medio de la oscuridad, después de que hubo un gran terremoto, se da cuenta que los prisioneros ya no estaban en la cárcel. Y por ley, el que estaba a cargo de cuidarlos, si perdía uno, tenía que pagar con su vida. Entonces se quiere matar él mismo con la espada. Y Pablo dice, no hagas esto. Aquí estamos, no nos hemos ido. ¿Y cómo responde el carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Quiero ser como ustedes. Reconozco el poder que hay. De que a pesar de que estaban a pesar que lo golpearon, a pesar que pusieron en el calabozo, a pesar que le pusimos los cepos, el cepo quiero decir, ¿de dónde sacan esta fuerza, este poder de adorar a Dios? Quiero ser como ustedes. Testimonio. Y también tenemos que recordar la aflicción. En Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, el Señor tiene preparado algo que esta mente no lo puede entender. Ojos no han visto, ni oído han escuchado las maravillas que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Vivimos en un mundo podrido? Claro que sí.
¿Nos vamos a sorprender si somos perseguidos, corregidos, castigados? No. ¿Por qué? Porque hemos estado dispuestos a estar listos. Y cuando nosotros dijimos, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo estoy listo. Él nos prepara. ¿Y nos prepara qué? Para pelear la buena batalla. Para correr la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y por último, responda recordando la bendición, la adoración, la aflicción que de este mundo, a comparación de la eternidad que tenemos con el Señor, no es nada. La recompensa. La recompensa está preparada para aquellos que son fieles al Señor. Nos dice la palabra del Señor que entonces cuando estemos en su presencia, el Señor dirá, entra al lugar preparado para ti. ¿Qué? Mi siervo fiel. En el libro de Apocalipsis nos enseña la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, la que estaba pasando por persecución. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Son sinagoga de Satanás. No temas a nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echa a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Debemos estar alertos como un vigilante. Debemos estar preparados, pero sin miedo. No debemos estar afanosos. La palabra del Señor dice, por nada estéis afanosos, sino sea conocida vuestra petición delante de Dios con ruego y acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. El apóstol Pedro nos enseña en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es que es glorificado. Con rostro inclinado, ojos cerrados, si usted está aquí esta tarde y usted nunca tomó la decisión de declarar de que Cristo Jesús es su Señor y Salvador, hoy es el día. Prepárese, mi amigo. ¿Está listo? Considere lo que es ser discípulo de Cristo Jesús. No tome una decisión a la ligera únicamente porque me voy a recibir vida eterna. El Señor nos enseña que Él nos rescató y nos dio vida eterna para que le sirvamos a Él, para que seamos siervos de Él, testigos de Él, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos rescató de la tiniebla a su luz admirable. ¿Es usted capaz de pagar el precio? Entonces califica para aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Oh, mi amigo, mi amiga, yo no sé qué va a traer mañana, pero le garantizo que va a haber persecución, rechazo, maltrato. Pero este mundo no es nuestro. Somos peregrinos y pasajeros, ya que estar ausente del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Manténgase firme. Ponga sus ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y entonces vamos a poder decir, todo lo podemos en Cristo Jesús, quien nos fortalece.
Amantísimo Padre Celestial, si hay alguien en esta casa de oración que nunca te aceptó como Señor y Salvador, es fácil seguir el flujo del mundo, Señor. Pero tú nos llamaste de ir contra la corriente. Te pido, Señor, de que hoy sea el día de que aquel que me está escuchando mi voz pueda tomar la decisión de rendirse a ti y pagar el precio y pelear la batalla, correr la carrera para poder recibir la corona de vida, de victoria, de salvación. A ti te damos la gloria y la honra. La palabra del Señor dice que si confesamos con nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la verdad. Ya que no hay justo, ni siquiera hay uno, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que si confesaras con tu boca que Cristo Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los resucitó los muertos, serás salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para ser justificado. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor no será avergonzado. Usted puede hacer una oración similar a esta: Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi alma. Te doy gracias por la vida eterna que hoy recibo en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Ayúdame a conocerte más, a amarte más y a servirte más. En el nombre de Cristo. Amén.